Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la sesión 4 de Estadística 1. Vamos a iniciar la clase el día de ahora. Vamos a tomar en cuenta, ya estamos grabando lo que es la sesión para que quede de refuerzo para sus compañeros que no pudieron conectarse y para ustedes mismos. Este día vamos a hablar, en Estadística 1, vamos a hablar un poco sobre métodos de agrupación y valores estadísticos que nos sirven a nosotros cuando estamos haciendo análisis de datos. Vamos a hablar un poco sobre la media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central. ¿Alguien de ustedes me podría dar alguna explicación de estos conceptos en los que estamos mencionando? Muchos de ustedes los colocaron dentro de sus trabajos que han presentado de conceptos básicos de estadística. Si no mal recuerdo, moda es como el valor que más se repite en los datos que nosotros tenemos, si no es que mal recuerdo. Ok. ¿Nadie? En el caso de la media, tendría por entender que es como el promedio dentro de lo que es la medida. Ok. Alguien más, perdón, no, no escuchaba porque no, tenía un problema aquí. Pero dígame, Samuel fue, ¿verdad? Le, Sí. le- sí, le Perdón. decía que para mí la Ajá. media es como el promedio de un conjunto de datos que se agrupan. Ok, la medida es un promedio. Vamos muy bien. ¿Alguien más? La mediana, pues, es el valor que se encuentra en la mitad, ¿verdad? De los demás valores. Y pues, como se pueden ver en ejemplos, por ejemplo, de operaciones para calcular ciertos valores, y pues eso es lo que te ayuda a ver el valor que está como en medio. Ok. Entonces, esos son los conceptos que nosotros necesitamos que tengamos en cuenta. Nosotros, a partir de esta nueva forma de ver la estadística, nosotros nos vamos a dar cuenta que ya no son solo aquellas fórmulas que estuvimos viendo, sino le vamos a dar mucha más aplicación y conforme vayan pasando las sesiones, vamos a ir viendo que todo esto de media y mediana lo vamos a ir aplicando a conceptos fundamentales o conceptos de trabajo que nosotros vamos a tener dentro de nuestro día a día en un trabajo. Entonces, a hablar ya sobre lo que es promedios o medidas de tendencia central. Los promedios son los valores típicos representativos de un conjunto de datos. Como esos valores típicos tienden a encontrarse en el centro de los conjuntos de datos ordenados de acuerdo con su magnitud a los promedios que se les conoce también como medidas de tendencia central. Ok, ¿qué son los promedios? Nosotros tenemos 10 datos que hemos tomado y estos 10 datos los empezamos a analizar y queremos sacar un promedio. ¿Y este promedio para qué? Para ver cuál ha sido la tendencia de muchos valores. Ejemplo, puedo venir ahora y sacar cuál ha sido el promedio de los precios del combustible en el 2021. Y alguien me diría, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, nos puede servir para ver cuál ha sido el promedio que tuvo y cuál fue la tendencia que esto fue manteniendo durante cierto tiempo. Por lo tanto, yo puedo venir y decir, en el 2021 el promedio del precio del combustible fue de 3.50. Estamos con y vemos el 2020 y vemos que fue de 3.25 y así sucesivamente y podemos ir creando tendencias en intervalos de tiempo de datos que nosotros tenemos. Entonces para eso me sirven los promedios, para ir sacando valores centrales de un grupo grande de datos y poder analizarlos. Se pueden definir varios tipos de promedios. Nosotros podemos definir promedios de diferentes tipos. Los más usados son la media aritmética, la mediana, podemos utilizar la moda
la media geométrica y la media armónica. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas de acuerdo con el tipo de datos y el propósito del uso que nosotros vayamos a hacer. Por lo tanto, nosotros vamos a definir cuál es cuál es el mejor tipo de promedio que nosotros vamos a utilizar dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Adicional a eso, debemos de tener en cuenta que la cantidad de datos, quiere decir el valor de conjunto que vamos a analizar, es fundamental saber cuál es el tipo de promedio para no caer en errores que podamos cometer dentro del análisis. Entonces, empezamos a hablar ya con lo que es la aritmética, la media aritmética. La media aritmética me dice a mí, o cuando lo detallamos solamente como una media, que es un conjunto de una cantidad de números que se denotan por X barra y se define como X barra va a ser igual a la cantidad de números que nosotros tenemos entre n. Entonces, yo les dejé dentro de el aula virtual todas las fórmulas que vamos a estar utilizando el día de ahora para que nosotros las tengamos como referencia para la tarea que se les voy a dejar el día lunes y se tiene que entregar el lunes del parcial, que sería el siguiente lunes 21, creo que es 2021. Entonces, para el lunes de parcial es la fecha que nosotros tenemos que entregar esa tarea. Entonces, para eso les dejé ya las fórmulas ahí. Entonces, ¿qué me dice la media aritmética a mí? Que yo voy a sumar toda la cantidad de valores que tengo y los voy a dividir entre la cantidad de valores que he sumado. Entonces, si yo quiero tener un ejemplo más representativo, lo vamos a tomar de esta manera. Yo tengo 5 cantidades de números y quiero sacar la media aritmética del mismo. Entonces vengo y hago la sumatoria de estos 5 números. Al sumar esos 5 números, yo tengo un valor de 38. Cuando saco y aplico la fórmula de la media aritmética, me dice que 38 entre 5 me da a 7.6. ¿Qué quiere decir? Que de estos 5 datos que yo he recibido, que he tenido como, como conjunto de datos, estos 5 datos yo he recibido una media de 7.6. Un segundo ejemplo es el siguiente. Me dice a mí que yo tengo un conjunto de datos que es 5, 8, 6 y 2. Y se representan con frecuencias 3, 2, 4 y 1 respectivamente. Su media aritmética sería 4. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Que el primer valor se va a repetir 5 veces, el segundo valor que es 8 se va a repetir 2 veces, el tercer valor que es 6 se va a repetir 4 veces y el valor de 2 se va a repetir una vez. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese cálculo? Bueno, lo hago de la misma manera aplicando la media aritmética y voy a multiplicar todos los valores, 5 por 3, 8 por 2, 6 por 4 y 2 por 1 y todos esos valores los voy a sumar. Y abajo voy a ocupar para sumar y para obtener n, voy a sumar la cantidad de frecuencias que yo tengo. Eso quiere decir 3 más 2 más 4 más 1. Entonces yo voy a tener 10 datos que estoy aplicando. Por lo tanto, al hacer y al aplicar la fórmula matemática, yo tengo un valor de media aritmética de 5.7. ¿Hay alguien que tenga dudas de esto o que quiera participar? ¿Nadie? ¿A alguien no le ha quedado claro? Sí, solo una consulta.
Bueno, ¿por qué se multiplica en este caso? Como en el primero solo se suman. Muy buena pregunta. Lo que me dice a mí este ejemplo es que yo estoy obteniendo la media aritmética de una frecuencia de datos. Si yo lo veo en términos de valores, vamos a colocar. ¿Verdad que bueno, se multiplica porque es como que si tuviera el 5 en la lista 3 veces, ¿verdad? Entonces, en lugar de sumar 5 3 veces, lo multiplica. Entonces, en lugar de tener la cantidad de datos que se están repitiendo, yo los empiezo a, en lugar de estar sumando la cantidad de datos, esa cantidad de veces, yo lo que hago es que los agrupo y los multiplico por la cantidad de frecuencia que estoy teniendo. Ahorita les estoy mostrando. Ok, entonces, perdón, quiero ver. Okay. Me dicen si lo pueden visualizar. Ok, entonces, lo que me dice a mí esto es que yo tengo una media aritmética de esta manera y yo voy a estar obteniendo esta cantidad de valores. Por lo tanto, es como que yo tuviera esto, que tengo que 5 se presenta con una frecuencia de 3 veces, entonces tendría 3 veces 5, 2 veces 8, 4 veces 6 y una vez 2. Entonces, si nosotros hiciéramos y aplicáramos esta sumatoria y ocupáramos la misma la misma fórmula, nosotros obtendríamos el valor siempre de 5.7. Pueden ver 57 entre 10 y que nos obtenemos el 5.7. ¿Quedó claro por qué lo hacen ellos multiplicado con la frecuencia? Lo pueden representar de ambas maneras, eso no es ningún problema. Si se complica mucho la sumatoria de tantos valores, lo pueden representar de esta manera. Muchas veces se hace de esto cuando tenemos cantidades de datos demasiado altas para obtener la media aritmética, que nos va a ser demasiado grande la fórmula para representarlo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿O seguimos? Bueno, y ante todo, gracias por haber entendido si me surgió un inconveniente a última hora. Entonces, tengo que terminar un poco antes la clase de la hora que estaba pasada al inicio, pero gracias a los que se pueden conectar y a los que no, de igual manera, no se preocupen, es entendible, cada quien ya tenía compromisos adquiridos anteriormente a esto. Ok, luego de esto vamos a hablar un poco de la media aritmética ponderada. Me dice la media aritmética ponderada que algunas veces los números x1 y x2 hasta xk se les asigna ciertos factores de ponderación o de peso, que pueden ser representados como W1, W2, que dependen del significado o de la importancia que se les asignen a estos números. En este caso se llama media aritmética ponderada. Y pues nosotros vamos a tener este tipo de media, en la cual los valores van a tener, se van a ir,
van a tener un peso diferente de acuerdo a lo que nosotros estamos manejando. Y aquí dice, obsérvese la semejanza con la ecuación anterior, la cual se puede considerar como una media aritmética ponderada con pesos F1, F2 hasta el FK. Ok, ¿qué significa esto? Que yo puedo ponerle ponderaciones más altas a ciertos valores, como por ejemplo los promedios que vamos a obtener para el primer registro de la sesión, de la materia, donde yo puedo poner que los primeros valores de X1, X2 sean la asistencia, y yo a la asistencia le voy a poner un valor, a las tareas le voy a ir poniendo otro valor, y al parcial le voy a poner otro valor. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si en una clase, el examen final, se le da el triple de valor que a los exámenes parciales, un estudiante que obtiene 85 en el examen final y en los otros dos obtiene 70 y 90, ¿cuál sería su puntuación media? Entonces, ahí está explicado. Donde tenemos que, como el tercer parcial es el que vale el triple de valor de los otros, él va a tener un 33%, un 3, perdón, por 85, un 90 por 1 y un 70 por 1. Entonces, a multiplicar todo esto y al sumarlo, vamos a tener un valor de 415 y abajo lo que vamos a sumar son los valores de ponderación que nosotros estamos colocando. En este caso, si yo estoy colocando valores de ponderación de 1, 1 y 3, al sumarlo son 5, yo voy a obtener un 83 de promedio, perdón, de media aritmética ponderada. ¿Preguntas de esta clase de media aritmética o cómo se calcula? No, ninguna. Ninguno. ¿Estamos bien? Ok. Este me sirve a mí para cuando yo necesito hacer eh, cálculos de media de valores muy específicos, los cuales debo de tener separados por, ¿cómo se llama? Perdón, valorados de diferentes maneras. Quiere decir que yo le puedo asignar valores mucho más altos a unos que a otros valores. Una Entonces, pregunta. ¿sí, dígame? Acá ya no se divide por la cantidad No, de la cantidad, ajá, por la cantidad de que pueda tener en la lista, sino por el peso. por el peso. Y aquí dice que el peso como es W1, W2, hasta WK, que son los valores que van a irse sumando en la parte inferior. Entonces, así se va calculando. ¿Quieren que hagamos un ejemplo así al azar para que estén entendiendo? Sí, hagámoslo. Los veo dudosos, los escuché dudosos. En ese silencio, vamos. Ok. Vamos a colocar aquí tarea 1, tarea 2, tarea 3. Pongamos la asistencia. La asistencia, ¿qué más? Y el parcial. Entonces, yo le puedo asignar los valores que yo desea. ¿Cuánto se sacó esta persona en el parcial? 9. Y viene y en la asistencia llegó a todas las clases y tuvo 10. En las tareas se sacó 8, 9 y un 7. Ok. Entonces, yo le puedo dar la ponderación que yo desee. Si vamos a calcular el valor de X, debo tomar en cuenta lo siguiente, que vamos a colocar. Y en la parte de aquí abajo vamos a ponerle
Poner el marco y la ponderación. Ok. En fin. Y vamos a ir multiplicando esos valores por Hoy sí, necesito la ayuda. Vamos a ver, ¿cuánto le ponemos de ponderación a, a los valores aquí abajo? Dando valor, ¿cuánto le vamos a poner? El valor mínimo va a ser el 1, que va a ser la asistencia. ¿Cuánto más va a valer las tareas? Podría ser un cada tarea. ¿Te parece? Sí. Ok. Y vamos a poner lo último. Y el parcial valdría 3. ¿Perdón? Y el El parcial tendría 3. o podemos ponerle la cantidad de valor que nosotros deseamos. Ahí no, no, no es lo que nosotros deseamos. Nosotros le ponemos 3, me va a quedar a 8,5. Si yo le pongo 5, me va a quedar siempre en este mismo rango, 8,58. La ponderación que yo le vaya colocando va a ser la de, va a ser la que me va a ir creando la media. Aquí esto no me va a aumentar el valor. Si yo le pongo a este 1 y a todas las tareas va a valer el triple que la asistencia, y esto va a valer, va a tener un peso de 10 en, en el, en el, en el, en el registro, siempre voy a mantenerme dentro de estos valores que yo he colocado. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy obteniendo una media, yo lo que estoy obteniendo es una media aritmética con ponderación, o ponderada. Entonces, yo aquí yo le puedo poner los valores que busque, y esos valores al final del día no me van a hacer que el valor se vaya muy alto. Si yo le pongo 100, vamos a ponderar más este 10 que tiene la persona, pero si está dentro de valores como en este rango, los valores se van a mantener. ¿Qué sucede si yo le pongo 100 aquí? Lo que sucede es que, miren, el valor de, de esta X de aquí se va a un valor de 1000. Pues si nosotros mantenemos 1 para la asistencia, 3 para cada tarea y 5 para el parcial, la persona va a tener una nota de 8,47 al final del parcial. Eso es una media aritmética ponderada. Y si nos damos cuenta, no se sale de los valores que nosotros estemos colocando aquí. Yo puedo poner 10,000, se va a acercar más a 10, pero si yo extiendo estos valores, nos va a dar siempre un valor muy, pero muy cercano a 10, aunque no va a ser 10. Entonces, solamente es la ponderación que yo le estoy colocando. ¿Preguntas ahora? De cómo se calcula todo esta media aritmética ponderada. Todo claro, ingeniero. Todo Todo claro. claro. Ok, estamos. Bueno, entonces, venimos nosotros, ya tenemos una media aritmética ponderada también como fórmula para calcular esos valores de promedio. Entonces, pero vamos a hacer algo y vamos a dejarlo bien claro. Para la media aritmética existen propiedades, y existen propiedades que me ayudan a mí a determinar que estas medias cumplen con valores concretos.
con estas propiedades, y esas propiedades son inamovibles, y si no, no estamos dentro de la media aritmética. La primera me dice que en un conjunto de números, la suma algebraica de las desviaciones de estos números respecto a su media aritmética va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Aquí tenemos nosotros estos valores. 7.6, ¿se recuerdan? Que fue el primer ejemplo que nosotros tuvimos dentro del ejemplo. Y les voy a pedir, si alguien puede ir anotando estos valores o los puede escribir. Ese 7.6 menos 8 nos da menos 0.4. 7.6 menos, perdón, 3 menos 7.6 me da a mí menos 4.6. Este 7, el 7.6 menos 5 me da a mí menos 2.6. El 12 menos 7.6 me da a mí, quiero ver, 4.4. Y ese 7.6 menos 10, el 10 menos 7.6 me da a mí 2.4. Al hacer la sumatoria de esas desviaciones, a mí el valor que me va a dar es 0. Y es el ejemplo que nosotros tenemos aquí, que era el ejemplo anterior que hemos colocado, donde tengo esas desviaciones. Yo tengo 0.4, 4.6, 2.6, 4.4 y 2.4. Y al hacer la suma algebraica de todos estos valores, mi valor va a ser 0. Por lo tanto, todas estas desviaciones, al estar correctos los valores, vamos a obtener un 0. Luego me dice, en un conjunto de números KJ, la suma de los cuadrados de sus desviaciones respecto a un número A es un mínimo si y solo si A es igual a X barra, que es igual a la media. Veamos. Siguiente, y me dice a mí, si la medida de F números de M1, la media de F2 números de M2 y la media de FK de los números MK, entonces la media de todos estos números, es decir, una media aritmética ponderada de todas las medias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a multiplicar la frecuencia por la cantidad de números, y aquí es donde nosotros vamos a obtener una media aritmética ponderada. Es uno de los ejemplos que ya habíamos visto con la media aritmética ponderada. Y la otra propiedad me dice que si se cree o se supone que un número A, que puede ser cualquier número, es la media aritmética, y si D es igual a X menos A, son las desviaciones de KJ de A. Esta parte es teoría y se siente más difícil de digerir al no ver con ejemplos. Entonces vamos a ir haciendo los ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo se van manejando todas estas propiedades de las medias aritméticas. Y cómo estas propiedades de la media aritmética me ayudan a mí para poder ir ordenando los datos y los valores. Entonces, cálculo de media aritmética para datos agrupados. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presentan los datos en una distribución de frecuencia, se considera que todos los datos que caen en el valor de clase dado coinciden con la marca o punto medio del intervalo. Para datos agrupados, interpretando a las KJ, ¿alguien me puede decir qué es XJ, perdón, XJ, no KJ, XJ? Ok, X la representamos siempre en cualquier fórmula matemática como los valores que se están repitiendo o los datos. X son los datos. Y cuando hablamos de XJ, quiere decir la cantidad de datos en X que nosotros tenemos. Entonces, para mí, XJ es la cantidad de datos dentro de un conjunto de datos.
como las marcas de clase. Entonces, a las GPO, que es la frecuencia, como las correspondientes frecuencias de clase, y a A como cualquier marca de clase supuesta. Entonces, vamos a hablar ya de estas fórmulas para ir viendo los cálculos de la media aritmética y cómo los vamos a ir agrupando. Si todos los intervalos de clases son de una misma amplitud C, las desviaciones de DJ van a ser igual a KJ menos A. ¿Qué habíamos dicho nosotros que era A? Ya lo había mencionado. ¿Alguien que se acuerde? Puede ser cualquier número. Exacto. A puede ser cualquier número y se pueden expresar como el conjunto. Entonces, esas son las fórmulas que nosotros vamos a tener para calcular la media aritmética de datos agrupados. Y los vamos a ir visualizando conforme vayamos viendo cada uno de los ejemplos de cómo se van utilizando y cómo estos valores se van aplicando dentro de la fórmula estadística para la agrupación de datos. Entonces, hablando de estas fórmulas, existen formas de agrupar estos datos como lo es la mediana. ¿Y qué es la mediana? La mediana de un conjunto de números acomodados en orden de magnitud. Es decir, en una ordenación es el valor central o la media de los valores centrales. Entonces, si yo tengo este conjunto de datos que está ordenado de manera, que tiene una ordenación de manera de menor a mayor, yo voy a buscar cuál es el número central. En este caso, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, yo empiezo a calcular cuál es el valor central de esos números. ¿Cuál sería? El 6. ¿Por qué? ¿Alguien me diga? Porque está en la mitad de la lista. Está a la mitad de la lista y es el valor central o la media de los dos valores centrales. Entonces, de esta manera yo voy aplicando lo que son las medianas. Otro ejemplo de la mediana, y aquí vamos a recordar la fórmula, es que la mediana de un conjunto de números que tenemos aquí, que es 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, es 12. Por 9 más 11 igual a 10. ¿Qué quiere decir esto? En datos agrupados, la mediana se obtiene por interpolación, como se expresa en la siguiente fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrarlo? A mí me dice que la mediana va a ser igual a L1, que representa la frontera inferior de la clase mediana, es decir, de la clase que contiene la mediana, N, que es el número de datos, es decir, la frecuencia total. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. La sumatoria de las frecuencias de todas las clases anteriores a la mediana, la frecuencia de la clase mediana, que podemos encontrar en esta parte de aquí, y a C le vamos a decir el intervalo de la clase mediana. Entonces, geométricamente, la mediana es el valor de X que corresponde a una recta vertical que divide al histograma en dos partes y que tiene la misma área a este valor de X que suele denotar como X. Ok, entonces, esta es la manera en que nosotros vamos a encontrar la mediana. Vamos a ver los ejemplos al final y vamos a hablar ahorita un poco sobre lo que es moda. Entonces, la moda nos habla de lo que es de un conjunto de números y es el valor que se presenta con más frecuencia.
Es decir, es el valor más frecuente y puede no haber moda. Cuando la hay, puede no ser única. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo tres clases de ejemplo aquí que nosotros podemos ver de cómo se comporta una moda. En el primer caso, me dice a mí que la moda de ese conjunto es 9. ¿Por qué sería 9? Porque es el que más se repite. Que es el que más se repite. Entonces, para nosotros, una moda es el valor que más repeticiones tiene. Entonces, en el siguiente ejemplo, tenemos un conjunto que no tiene moda. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no tiene ningún valor que se repita. Entonces, la moda puede que no exista en un conjunto de datos. O podemos tener un tercer caso, como el ejemplo número 3, en el cual nosotros tenemos dos diferentes modas, 4 y 7. ¿Y por qué razón? Porque 4 y 7 tienen una frecuencia de 3, que se repiten 3 veces. Entonces, esas son las diferencias en lo que son las modas y cómo lo podemos ir calculando. A una distribución que solo tiene una moda se le llama unimodal, y en el caso de datos agrupados para los que se han que se ha construido una curva de frecuencia que se ajusta a los datos, la moda es el valor o los valores que X que corresponden al punto máximo de la curva. A este valor de X se le suele notar como X, y en una distribución de frecuencia, en un histograma, la moda se puede obtener mediante la siguiente fórmula. Siempre vamos a manejar lo que es el límite inferior de la clase modal y vamos a manejar el exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inferior inmediata, el exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia superior inmediata y la amplitud de intervalos en la clase modal. Y así lo vamos a ir manejando. Okay, permítanme. Perdón. Ok, vamos con el siguiente, y es la relación empírica entre la media, la mediana y la moda. ¿Qué decir esta relación? Que son estas curvas de frecuencia modales que son ligeramente sesgadas, asimétricas, y se tiene una relación empírica siguiente. Entonces, ¿para qué me sirve esto de lo que estoy hablando ahorita? Esto me sirve cuando yo tengo ya las modas de las frecuencias y yo empiezo a hacer lo que es la gráfica de estos valores. Entonces, yo tengo que media menos moda va a ser igual a 3 por media menos mediana. Entonces, esos son los valores que yo voy a ir aplicando para ir obteniendo curvas dentro de la obtención de estas curvas de frecuencia. A continuación vamos a ver dos figuras en las cuales se muestran las posiciones relativas de la media, la mediana y de la moda en curvas de frecuencia sesgadas, a la derecha o a la izquierda respectivamente. En las curvas simétricas, la media, la mediana y la moda coinciden.
Entonces, imaginémonos que tenemos estos valores. La primera dice que tenemos una moda, tenemos una media y tenemos una mediana. Mediana, perdón, y media. Entonces, aquí tenemos 0 valores y van aumentando esos valores, pero la mayoría de valores se encuentran en los primeros, en los primeros lados de, mi, de mi plano cartesiano. Entonces, esta curvatura va a estar sesgada por la frecuencia que nosotros vamos teniendo. Entonces, en esa parte de aquí va a aumentar y se va a sesgar hacia la derecha porque va a ir disminuyéndose la frecuencia. Entonces, la figura 3.2 me dice que la frecuencia va a ser sesgada hacia la izquierda. Vengo y les pregunto, ¿cuál quieren ustedes que sea la curva de frecuencia sesgada, hacia la derecha o hacia la izquierda después del primer parcial? ¿Nadie? La sesgada a la izquierda, dijo. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Cuál les gustaría que fuera? A la derecha. Derecha. Todos quieren dejarla. Quieren que todos se queden entonces. Ok, ese es el punto. Los primeros valores que vamos a tener aquí van a ser los valores de 0. Y esto me quiere decir a mí que la moda se encuentra en los primeros valores de este plano, que es en esta parte de aquí. Aquí podríamos tener hasta 100, por ejemplo. Entonces, y aquí podrían dar en un valor de 40. Entonces, quiere decir que los primeros valores y la curva de frecuencia se obtiene entre 0 y 40. Y cuando se obtiene de esa manera, nosotros decimos que esta curva tiene una frecuencia sesgada a la derecha. ¿Por qué sesgada a la derecha? Porque se va cerrando hacia la derecha. Sí, Samuel. Creo que tienes apagado el micrófono. En el caso de cuando es sesgada a la izquierda y a la derecha, sí no me está quedando muy claro, fíjese. Ok, entonces, ahorita viene, ese era el ejemplo. Si yo tengo que está sesgada a la derecha, y se los voy a leer contextualmente, y dice que sesgada, el sinónimo sesgado es que está cortado de manera inclinada o que está en posición oblicua. Eso es directamente la palabra sesgada. Pero lo que quiere decir es que cuando dice sesgada es que en la parte derecha está apuntando hacia el valor mínimo. En este caso que va en decadencia. Y que la mayor cantidad de valores está al lado contrario, del lado izquierdo. Entonces, es muy confuso, sí, ya lo de entender, pero sesgada significa que hay menos valores del lado derecho. En el caso de la segunda, a mí me dice que está sesgada a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Hay menos valores del lado izquierdo y hay mucho más valores del lado derecho. ¿Le entendimos esa parte? Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, eso quiere decir, lo de la sesgada, que va, que se va a inclinar de un lado más que del otro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien más? De verdad que tenemos todavía esta clase, la próxima clase, y para poder, para poder avanzar con todo eso y poderlo ver. Tal vez ayudaría como ver un ejercicio y ver cómo se va resolviendo poco a poco. Ok, nosotros vamos a hacer una cosa. El día
lunes vamos a dedicarnos a resolver ejercicios de todo esto. Yo se los voy a dejar el día lunes. Vamos a abrir el foro de discusión para hacerlo y con eso vamos a ir sacando todas las dudas que tengamos de esto. Antes del parcial, créanme que vamos a tener que estar todos listos para poder hacer esa evaluación sin ningún problema. Y es más, todavía estoy pendiente de subir los videos de las explicaciones de todas las fórmulas que hemos estado viendo para que ustedes las tengan a la mano. De igual manera, todavía tenemos 2 semanas antes del parcial. Bueno, unas semanas, perdón, antes del parcial. Entonces, en este caso, por ejemplo, pongamos esto. La media del examen fue 7. Puede ser que la mediana fue 7.3, pero hubo una moda que la mayoría sacaron de 7.5. ¿Qué quiere decir? Que 7.5 fue la nota con más frecuencia que se tuvo dentro de ese parcial. La mediana fue 7.3 y la media fue 7, que fue el promedio en el cual se estuvieron moviendo las notas de esa evaluación. Entonces, con esto nosotros estamos, con eso nosotros estamos viendo cómo se va sesgando cada una de esas gráficas hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok. En el siguiente vamos a hablar de la media geométrica G. Y la media geométrica G de n cantidad de números positivos es de que el conjunto de X es la raíz enésima del conjunto de los números. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a utilizar la raíz y vamos a ocupar la raíz de cada uno de la n cantidad de veces que estamos teniendo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la media geométrica del siguiente número. Yo tengo un valor de 2, 4 y 8. Al multiplicar estos 3 números me da 64 y al sumar la cantidad de números ya tengo 3. Entonces yo saco la raíz cúbica de 64 y con esto me da un valor de 4. Preguntas de la media geométrica G. No, eso sí me queda claro. ¿En qué casos se ocuparía? ¿Perdón? ¿En qué casos se ocuparía? En el caso que nosotros consideremos apropiado utilizarlo. Recordemos, y como lo hablamos al inicio, las formas en las que yo voy a agrupar estos valores van a depender de cómo los quiero mostrar y cuáles son los que mejor se me aplican dentro de lo que yo estoy buscando hacer. Entonces, en este caso, estoy explicándoles cómo obtener esta media geométrica G, o podemos obtener la media armónica H, la cual me dice que del conjunto de n números, y donde tenemos toda la cantidad de números, ¿sí, José? ¿Sí, José? Antes que se me olvide, si ustedes están teniendo problemas con la conexión y los saca de la sesión y vuelven a entrar, por favor me los notifican
porque las sesiones están quedando almacenados la hora de entrada y la hora de salida de cada uno de ustedes. Entonces, al final cuando se calculen la asistencia, y ese es un tema ya directamente de la universidad, cuando se calcule la asistencia lo van a hacer con una sola sesión. Entonces, para que no vayamos a tener problemas con eso, por favor. A mí me sucedió cuando entré a esta sesión, porque cuando estaba explicando como la segunda lámina, no se le escuchaba. Yo creo que era mi internet, pero igual, ¿verdad? Sí, Le di refresh a la página, pero no sé si solo se guarda los primeros que estuve o lo otro en lo que todavía estoy acá en la clase. fíjese que eso lo tengo que ver todavía porque no sé cómo me lo está guardando. Se los, se los voy a ocultar los valores Sí, para no. yo pensaba preguntarle hasta el final de la clase, pero ya que lo menciona, pues le comento, ¿verdad? Sí, pues háganme un favor, me lo manda al correo, que tuvieron problemas. Todos los que tengan problemas me lo mandan. Y los que no se pudieron conectar, por algún motivo, esto no lo vamos a tomar en cuenta, pero igual. Yo también tuve ese problema. Sí, y es de esta manera, miren. Cuando yo tengo la sesión, a mí me aparece esto, me aparece la duración del tiempo que estuvo la gente. Y hay gente que en la primera sesión me parecía que estuvieron como 5 minutos. Y no sé si solamente estuvieron 5 minutos y les aburrió la clase o realmente se lo Sí, sacó. licenciado, yo acabo de tener ese problema también. De la nada se me salió. Sí, entonces, cabal, aquí está la hora que entran y la hora que salen. Y es el informe de asistencia, que ahora de esa manera nos los está mandando a la universidad. Por eso ya no se los pido que le pongan en el chat la asistencia del día. Así que para no afectarlo, pues. En ese caso, entonces le notificaría al correo. No, el correo sí, los que tuvieron problemas me lo mandan todos, solo para tenerlos en cuenta. Sí, por eso le digo, o los que tuvieron problemas y no se conectaron todo el día, o como le mencioné ahorita. Ambos casos, porque los que no se conectaron, miren, de verdad que reponer una clase no es nada fácil, es bien complejo. Y imagínense que 44 alumnos me costó con sistemas informáticos, que solo son 3 alumnos, y me costó, no me costó tanto, pues, pero sí fue ponerse de acuerdo, es un poco complejo. Y imagínense con 44 fue muy complicado lo de los horarios, y al final de cuentas me surgió un inconveniente a última hora que tengo que atender, y por esa razón fue que tuve que cortar la clase, ya no darla de 6 a 7:40, sino antes, y cortarla un poco. Por lo tanto, los que no vinieron van a tener asistencia siempre, y los que tuvieron problemas, de igual manera. Miren, créanme que lo de la asistencia, se lo voy a decir como me lo dijeron a mí cuando llegué, la asistencia al final de cuentas uno lo puede tener, ahora para ustedes es mucho más fácil, porque se conectan y pueden dejar ahí en silencio toda la hora, 40 minutos, y no hay ningún problema. Pero al final de cuentas quien aprende son ustedes. Y en esta vida todos vamos a ir aprendiendo un poco, día con día tenemos que aprender algo. Entonces, eso se lo dejo directamente a ustedes. No soy de los catedráticos que, no ingresó o no opinó. O sea, todo lo que opinen, todo lo que hagan es para el bien de ustedes y para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, si tuvieron problemas, me avisan. Si no los dejo ingresar, me avisan, porque sí, la asistencia no se puede obviar dentro de la evaluación de la cátedra, porque ahora nos están evaluando la asistencia. Y eso fue algo que la universidad está pagando porque el ministerio se los está pidiendo. Pero bueno, vamos a terminar con esto, digamos.
una clase. Ok. Bueno, entonces la media armónica me menciona a mí que yo tengo un conjunto de m números segmentados desde x3 hasta xn, y ese recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los números. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener esta fórmula que se encuentra aquí y que me dice además que en la práctica es más fácil recordar esta fórmula. Estas fórmulas las tienen en el documento que les he dejado en aula virtual. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Y para obtener la media armónica de H, yo tengo que 1 entre H va a ser igual a la sumatoria de 1 entre X, entre la sumatoria de X, entre N. Eso va a ser igual a 1 entre N a la sumatoria de 1 entre X. Ejemplo, yo tengo la media armónica para los números 2, 4 y 8 es, ¿cuántos números tengo? 3. Tengo un valor de n de 3 números y tengo los x, que es x1, x2 y x3, que sería 1 entre 2, 1 entre 4 y 1 entre 8, van a ser igual a 3 entre 7 octavos. Entonces la media armónica va a ser igual a 3.43. ¿Entendimos este relajo? ¿No lo entendimos o hacemos un ejemplo? Sí, hagamos un ejemplo. Ok. Ok, estamos viendo y aquí está. Y nosotros tenemos... Ingeniero, solo una cosa, mire, en el chat había escrito una compañera que ya se iba a retirar y que gracias por la clase, ¿verdad? Por si lo toma en cuenta usted. Ah, ok, sí, no se preocupe. Yo, de igual manera, siempre me caen a mí me cae a mí el chat al final de la clase. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, que va a ser similar a este que tenemos aquí, solamente que aquí vamos a tener 5 datos. Entonces, yo voy a decir que para obtener h, mi h va a ser igual a... fácil, para no complicarme. Para obtener h, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a obtener un valor de un 5, que son... ¿Por qué 5 aquí arriba? Número de elementos. Son 5 valores. Los 5 valores. Los 5 valores. Tengo 5 datos que yo voy a ver. Entonces, aquí abajo yo voy a tener una sumatoria voy a tener un valor de 1 entre 7 y así sucesivamente. Aquí no lo voy a poder hacer como en esta parte, pero aquí los valores es 1 entre 7, 1 entre 8 y así sucesivamente. ¿Qué me dice al final? Al final a mí me dice que yo voy a tener estos valores y que al final, para obtener mi media aritmética, mi media armónica h, yo voy a tener que dividir la cantidad de valores entre el resultado de la cantidad de datos que se están que se están que se han colocado los datos entre la cantidad de datos, perdón. Ok, ahí está. Ok, entonces yo estoy teniendo una media armónica de 35. Y ahí va a ir repitiendo. Igual,
Ingeniero, Mándeme. disculpe, y en este caso, como por ejemplo, en qué lo podríamos ver o utilizar o ver reflejado? Cuando sean valores ya espérame, es que estoy con la duda de por qué no me está agarrando. Ya vi. Lo que sucede es que está haciendo la sumatoria de la división, lo está haciendo primero la sumatoria y después la división, por eso es que no me lo está dando. Va a depender de el problema en el cual nosotros lo queramos aplicar y que nosotros queramos obtener esta media armónica. El lunes que nosotros entremos a ver ya problemas directamente, vamos a poner ejemplos en los cuales yo necesite estos valores y que yo vaya a buscarlos directamente. Y vamos a tratar de que todos tengamos un Excel cerca para que vayan desarrollando los ejemplos y lo puedan ir viendo. SPSS es el que están utilizando ustedes en laboratorio, ¿correcto? R estamos instalando. ¿Cuál Con es? R estamos. R. Ok. Sí, lo que sucede es que, mira, hay diferentes tipos. Voy a ver si me pasan la licencia del software. Lo voy a escribir a alguien de la U y lo voy a tratar de tener para que vayamos viendo los ejemplos y los vayamos definiendo. Nosotros tenemos el instalador que nos compartieron. Podríamos compartírselo. Si me hace el favor, se lo agradecería. Claro, yo se lo mando al correo. Gracias. Y entonces, Gracias. de esa manera, entonces aquí para obtenerlo tendré que haber hecho la sumatoria, haber dividido la cantidad de problemas. Y me quedó la duda, pero de esta manera sí nos da el ejemplo. Y si lo hubiésemos puesto 1 entre 4, lo que es esa media aritmética. Aquí tendría que ser 5.92. Que la media aritmética y ahí nos van a ir cambiando los valores. Ahí va a ir dependiendo de cómo se vaya moviendo. Pero sí, para hacer en Excel tendríamos que hacer las sumatoria entre la cantidad de X que estemos visualizando. Vemos los últimos dos ejemplos. Quedamos pendientes. Vamos a hablar. La relación entre las medias aritméticas, geométricas y armónicas nos dice lo siguiente. La media geométrica de un conjunto de números positivos x1 y x2 hasta el xn es menor o igual que la media aritmética, pero mayor o igual que una media armónica en símbolos. Sería lo siguiente, que me dice a mí que yo voy a tener h, y dijimos que h era media armónica, g dijimos que era media geométrica, y x barra era media aritmética. Entonces, esos son los valores y estos son cómo nosotros los vamos a ir representando y cómo lo vamos a ir teniendo. La igualdad es válida solo cuando todos los números son idénticos. Quiere decir esto, que yo puedo tener que la media aritmética, la media armónica y la media geométrica van a ser iguales si y solo si
todos los valores de X sean iguales. Entonces, esa es la condición para que ellas sean iguales. La relación nos dice lo siguiente. La media aritmética de los números 2, 4, 8 es 467. Su media geométrica es 4 y su media armónica es 3.43. Entonces, perdón. Y esa es la presentación, porque por lo menos yo no la estoy viendo. Estaba compartiendo el Excel, perdón. Perdón. Ahora sí. Ahora sí estamos viéndolo. Ok. Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Sí, perdónenme. Ok, la relación entre las medias aritmética, geométrica y armónica se puede visualizar de esta manera. Nosotros tenemos las tres, estas tres en símbolos, y yo lo que les puedo decir es que tenemos armónica, geométrica y aritmética. Y a mí me dice que, ¿cómo se llama? La media geométrica es menor o va a ser igual a la media aritmética. ¿Qué quiere decir que este valor va a ser siempre menor o igual? Y asimismo dice que la media armónica va a ser menor o igual a la media geométrica. Entonces, de esa manera, nosotros podemos visualizar en símbolos lo que son las medias y cómo se pueden corroborar. Visualizábamos y decíamos de que en qué caso podrían ser las tres idénticas cuando todos los valores sean iguales. Entonces, yo tengo la media aritmética de los números 2, 4, 8, que va a ser 4.7, y su media geométrica es 4, y su media armónica es 3.43. Entonces, de esa manera lo puedo representar. Pero vamos a hacer algo para que nosotros tengamos presente. Vamos a calcular aquí. Este saque se los voy a señalar y se los voy a compartir. Voy a dejarle compartida toda la pantalla, más fácil. Ya no me... Ok. Tenemos H, tenemos que calcular qué otro valor, tenemos que calcular X y tendríamos que calcular G, ¿verdad? Entonces, vamos a tener estos valores en la parte superior. Vamos a tener el valor de H, el valor de G y por último tenemos el valor de X. Ok, ¿cómo medíamos el valor de G? ¿Se recuerdan? Raíz a la n Era de la, multiplicar los números. exacto, era la raíz a la n. Entonces, en este caso sería, vamos a tener 5 como valor, que nos va a dividir, y vamos a tener aquí, vamos a multiplicar la cantidad de números que estamos teniendo. Ok, 5.400. Y aquí vamos a tener que va a ser igual a... quiero ver, de raíz. Pero eso me va a dar la raíz cuadrada, nada más. Y raíz sí, quiero ver.
Ok, y en la última vamos a calcular X en lo que busco esto, se me olvidó verlo, la medida aritmética de X, y aquí me decía que era simplemente la sumatoria de los valores, de los 5 valores, de la sumatoria de estos 5 valores, y 5. Entonces, aquí vamos a tener que va a ser igual a 28 entre 5.6, y este es el que me hace falta, quiero acordarme. Ahí serían 5.578. En este, Sí, 5 en puntos, 57.8. 57.8. Ok, y estamos bien, porque aquí nos dice lo siguiente. Nos decía el ejemplo que teníamos. Nos dice la fórmula que nosotros tenemos X como número mayor, que va a ser 5.6. Tenemos 5.6 en este 5.57, ¿verdad? Sí, Y sí. teníamos 5.55. Ok, entonces de esa manera hemos calculado en este ejemplo que nosotros tenemos. Me recuerdo que hay una fórmula para calcular raíz, pero no la encontré. Entonces, esa es la media, la relación entre las medias que yo voy a tener. Y que esta relación es totalmente inamovible. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos da el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que la única manera en que si divide 3.125, la raíz tendría que ser 5, pues, pero lo sacó solamente para 2.125 y efectivamente da 5. Ah, pues sí, aquí lo tenemos los valores y esta es la manera en que nosotros podemos calcular esto. Y aquí es donde se comprueba que únicamente cuando todos los valores sean iguales, nosotros vamos a tener H, G y X como el mismo valor. Ok. Bueno, hasta aquí voy a dejar la sesión del día de ahora. Gracias por la atención, de verdad. Yo voy a, la otra semana, lunes tenemos clase, vamos a ver todos los ejemplos, vamos a colocar ya los videos explicando las fórmulas y vamos a dejar la tarea hasta el otro lunes. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o duda?